capítulo 8 del libro de los Hechos. Leo para ustedes versos 4 al 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando oyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Verso 13: y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor bajo el tema: no lo hagas sin mí. Gloria a Dios. Dígalo usted: no lo hagas sin mí. ¿Se anima a decir una vez más? No lo hagas sin mí. Gloria a Dios. Yo quiero ver si al finalizar esta palabra podemos decirlo una vez más: no lo hagas sin mí. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Sabe usted, hermano, el poder de uno? De una persona, de alguien dispuesto a algo, el poder de uno. Lo que hoy vemos como grande, como crecido, como estable, como importante, todo comenzó con uno. Una persona que hizo, se dispuso, se dio. Todo empezó con uno. Hoy lo vemos de una manera grande, fuerte, estable, pero todo ha dado comienzo con uno. Permítame darle algún ejemplo para dejar en primera instancia bien asentado la importancia de uno, o el poder de uno. Gloria a Dios. Tal vez la mayoría de los que estamos aquí en esta tarde, reunidos en este templo, hemos tenido la oportunidad de ir a la escuela pública. Tal vez otros fueron a otro medio de estudio, pero la mayoría hemos disfrutado y aprendido de la escuela pública. Gloria a Dios. Y gozamos de una enseñanza que, en primer lugar, se hizo, hermanos, en escuelas mixtas, con igualdad de condiciones. Una enseñanza que era gratuita, que es gratuita, que forma parte de un privilegio, que no todo el mundo, que todo el mundo tiene acceso a ella, no importa la posición económica que se tenga. Esto no es para algunos que pueden pagar y estudian. Esto es para todos y es en forma gratuita. Gloria a Dios. Que también hemos estudiado en una escuela sin dogma doctrinario de enseñanza religiosa, que, entendiéndose el patrón que se tenía, la enseñanza que se iba a dar era la tradicional, la que enlutaría más las mentes de muchas personas.
se hizo sin esa inclinación laica y también de carácter obligatorio, teniendo tal vez también la responsabilidad los adultos de saber que era una obligación que los hijos fueran a la escuela. Estos logros del cual nosotros disfrutamos al día de hoy fueron gracias a un escritor, periodista y político uruguayo, promotor de la reforma escolar en el Uruguay en el año 1877, llamado José Pedro Varela. Todo esto, este hombre fue el promotor de que esto surgiera y se diera. Hombre que vivió apenas 34 años de vida, que por una enfermedad pulmonar murió y que con la corta edad logró lo que usted y yo, lo que muchas generaciones disfrutamos al día de hoy. Un gran movimiento que comenzó con una sola persona y todo lo que logró. Yo quiero dejar en primera instancia la importancia de lo que vale una persona. Disfrutamos hoy de todos estos beneficios. Todos hemos leído la historia de Abraham Lincoln. Fue un político, abogado estadounidense, el 16º presidente de la nación americana, que en verdad se le reconoce como la persona que abolió la esclavitud. Abraham Lincoln dijo y peleó porque en realidad el color de piel no era, hermanos, la excusa para que alguien no haya diferencia en las personas. Todo su movimiento comenzó entonces a luchar para lograr lo que hoy se sigue disfrutando también como un logro de una persona. Nació en el año 1809, murió en el año 1865, a los 56 años de edad, donde le mataron. 56 años, nada más. Y lo que logró este hombre, el movimiento que luego se conoce como esa liberación de abogar por la esclavitud, los beneficios que tienen entonces para América, encontramos que todo esto comenzó con una persona que estuvo dispuesta a hacer algo y no cruzarse de brazos. Todo gran movimiento, todo logro importante en la vida comienza con uno. Lo que hoy nosotros conocemos como la obra de Dios, del cual formamos parte, hablando de la congregación donde estamos y que la misión que ha llegado a 40 países, comenzó con Dios inquietar un hombre que por la mañana en su iglesia Dios le ministra con un texto que dice: apacienta las ovejas de la matanza. Inquietado por Dios, queda ese verso golpeando en su corazón. Termina la jornada en su propio templo. Un predicador invitado expone la palabra y al predicar el mensaje, el tema es: apacienta las ovejas de la matanza. Inquietado por eso, le ora a Dios. Al otro día temprano en la mañana recibe una llamada de una misionera en su campo de labor, Paraguay. La misionera era la hermana
Virginia Suárez. Y llama a este hermano la única vez que le llamó. Y entonces le hace un diálogo. Le llama por teléfono de línea con costos elevados. Y como que se le entrecortaba un poco y tampoco podía desplazarse mucho en lo que quería hablarle a este pastor. Y entonces lo único que termina diciéndole es: apacienta, el verso bíblico, las ovejas de la matanza. Dios, inquietando su corazón, él entonces le ora a Dios y le dice: Señor, aquí yo estoy. Un hombre comenzó lo que en verdad hoy podemos disfrutar. Hablo del pastor José Muñoz, que ya partió a la presencia del Señor y que entonces en el año 2002 se dejó establecida con su filial y su documentación americana la obra de la Asociación Misionera de Iglesia Pentecostal. Todo comienza con un solo hombre, con una persona dispuesta a estar en las manos de Dios. Lo que yo quiero resaltar en primera instancia es la importancia de uno. No son los muchos, no es una grande multitud, es uno, el poder de uno. Gloria a Dios. Todo grande avivamiento, todo gran despertar de una nación, todo mover del poder de Dios comienza con una persona. La Biblia dice en el libro de Ezequiel, capítulo 22 y verso 30: y busqué entre ellos, tal vez yo le pongo un, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. Dios no está buscando un ejército. Dios no está buscando multitudes. Dios no está buscando talento. Si al fin el que da los talentos es Él. Dios no está buscando dones. Si al fin quien dan los dones es Él. Dios no está buscando un gran ejército. Dios no está buscando personas preparadas, listas, capacitadas, dotadas de superpoderes. Nada de eso. Dios está buscando a uno, el poder de uno. Dios está buscando una persona, un hombre, una mujer, alguien que pueda decir: no lo hagas sin mí. Tan solamente uno. Cuando miramos y introducimos directamente en el texto bíblico que hemos nosotros leído en esta ocasión, vemos que los accidentes dentro de esos propósitos de Dios establecidos para nosotros, y pongo la palabra accidente entre comillas, los accidentes dentro de los propósitos de Dios. Primeramente hablo de los accidentes para luego hablar de los propósitos de Dios. Dice la Biblia en el capítulo 8 de Hechos que hemos leído, verso 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Permítaseme recordarles que ningún pasaje del capítulo 8 del libro de los Hechos vemos que Dios llama a Felipe, que Dios lo llama a Samaria. En ningún lado vemos eso. No hay un llamado de Dios. Dios no le llama. No es que uno desacredite el llamado de Dios, porque en la Biblia encontramos cómo Dios llama, y cómo Dios respalda, y cómo Dios envía, y cómo Dios confirma sus propósitos. Pero aquí no hay llamado de Dios. Aquí Dios no le llama entonces a esta persona, Felipe, gloria al Señor, a Samaria. No le llama.
Por el contrario, dice que pero todos los que fueron esparcidos, ¿qué sucedió con ellos? Fueron esparcidos. Es decir, no es que Dios le llamó a Samaria, no le quedó más alternativa que salir hacia algún lugar, y Felipe fue a Samaria. Estos son accidentes. Estos son los accidentes. No me queda otra alternativa. O salgo o se acaba mi vida. No hay un llamado, no hay la confirmación, ni tampoco un ángel, ni tampoco nada extraordinario, ninguna visión, no hay nada. Simplemente que las cosas estaban tan difíciles que ellos tuvieron que salir. Y entonces también, gloria al Señor, en medio de eso estaba Felipe y descendió. En medio de los accidentes podemos ver nosotros los propósitos del Señor. Gloria a Dios. Y ahora, como ellos habían sido claros y vivos ejemplos del Señor, dice la palabra del Señor, entonces Felipe, verso 5, descendió a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Ellos salieron del lugar donde estaban y tal vez el enemigo dijo, con esta persecución que ellos están teniendo y están surgiendo en ellos, de seguro que se van llenos de miedo a encerrarse en algún lugar y ya no hablar más de lo que ellos están hablando aquí en Jerusalén. Por lo tanto, la estrategia del diablo era intimidarlos para que ellos se fueran llenos de miedo y se encerraran y ya no hablaran más de lo que había transformado su vida. Dígale usted a una persona que antes era muda, que ahora no puede hablar después que recibe el habla. Dígale usted a una persona ciega que ya no puede contemplar después que recibe la vista. Dígale usted después a un cojo, después de recibir sanidad, que no puede saltar. Dígale al cojo del templo de la Hermosa, no entre saltando y cantando y no, entra con protocolos eclesiásticos, entiéndase, no del COVID, no existía en ese tiempo. Gloria a Dios. Entra con protocolos eclesiásticos, con solemnidad. Estamos en el templo, hay que hacer reverencia. Gloria al Señor. Dígale a alguien que no podía caminar, que ahora camina, que no ande, que no se mueva. ¿Cómo le dice usted a alguien que antes estaba muerto en sus pecados y delitos, que Dios hizo una obra extraordinaria, que Dios lo rescató, que Dios le dio vida, que Dios le dio esperanza, que Dios transformó su vida? ¿Cómo le dice usted a una persona de esa, cállate y no hables más de lo que pasó contigo? Gloria a Dios. Sal de este lugar y enciérrate en cualquier ciudad, pero no hables más de Cristo. ¿Cómo le dice usted a alguien de esa forma? El diablo pensaba, gloria a Dios, que lo podía intimidar. El diablo pensaba que lo podía acabar. El diablo pensaba diciendo, ya Felipe no va a hablar más, no va a testificar más, no va a contar más las maravillas de Dios por la situación en que él se encuentra, por el problema que ahora está viviendo, por la situación que ahora ha llegado a su vida, a su hogar. Ya no va a hablar más de Dios. Ya se le van a acabar las ganas de hablar de Dios. Ya no va a querer más testificar del Señor. Pero no sabían que para eso Felipe estaba preparado. Gloria a Dios. Que a pesar de lo que el diablo quería que Felipe no hablara, él habló más, él testificó más, él siguió contando las maravillas del Señor. ¿No quiere hacer eso muchas veces el diablo con nosotros? No nos manda adversidades y dificultades para que usted y yo nos desanimemos, nos desalentemos y digamos nosotros, ya no lo voy a hacer más.
Ya no voy a hablar más, ya no voy a testificar más, ya no voy a orar más, ya no voy a cantar más, ya no voy a darle gracias a Dios más por todas las cosas. Mira al fin lo que nos está viviendo. El diablo quiso intimidarnos con alguna dificultad que nos envió, pero entonces, sorpresa, se llevó el diablo cuando de repente Felipe llegó a Samaria y empezó a hablar y a testificar del poder del Señor. Estoy aquí, es un accidente, no fui llamado, pero aquí yo estoy testificando la grandeza del Señor. Estoy donde estoy, tal vez por accidente, entre comillas, para el mundo, mas propósito de Dios de que Felipe llegara a Samaria. Tenemos nosotros que darle gracias a Dios donde estamos y reconocer y ver el poder del Señor. Gloria a Dios. El diablo quería callarnos, mas no pudo callarnos, porque Dios nos dio una boca y llenó nuestra lengua de alabanza. Entonces diremos entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, grandes cosas se dirá afuera, ha hecho Jehová con esto. Nosotros estaremos alegres. Gloria a Dios. Se dirán entre las naciones, se dirán entre los vecinos, se dirá entre el que no viene y no está con Dios: grandes cosas ha hecho Jehová con esto. La vida de ellos es distinta. Yo quizás no comparta algunas cosas, pero tengo que decir que la vida de estas personas es distinta. Grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Felipe se fue a Samaria y le iba a predicar de Cristo. Gloria a Dios. No se iba a callar. No iba a dejar de decir lo que estaba viviendo y había experimentado. ¿Usted cree que una prueba momentánea, un momento, una dificultad va a opacar todo lo que Dios ha hecho en nosotros? A veces podemos estar pasando una dificultad, hermano, más grande que la historia nuestra hayamos vivido. Pero meditamos y decimos: pero esto no va a hacer que yo deje de amarle a Dios y caminar con Él. Todos nosotros hemos vivido momentos difíciles. A todos nosotros nos han venido, hermano, las horas amargas. Hemos vivido nosotros el día malo. Hemos vivido momentos adversos. Mas la Biblia dice que habiendo acabado todo, están firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que lo que usted y yo hacemos para Dios no es en vano, y que Dios sabe recompensar toda labor, y que Dios ve todo el esfuerzo. La prueba que viene ahora, y que tal vez sea la más grande que yo haya vivido en la vida cristiana, no se compara con las glorias que yo he visto en Dios. Así que si pensaba el diablo con esa prueba a negar mi vida y callarme, yo tengo una noticia para decirle: yo seguiré alabando, yo seguiré adorando, yo seguiré honrando al Señor, yo seguiré amándole a Dios. No importa la adversidad, permanecemos. Felipe llegó a Samaria a predicarle de Cristo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, hermano, yo no sé si usted sentía algo en medio del devocional por fuera de la presencia de Dios y demás. Había como un helicóptero recorriendo la ciudad. Recién. Gloria a Dios. Nosotros leíamos que aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en el Señor. Hay lugares que eso de volar helicóptero y demás es constante en todo momento del culto. Y que hay estallidos por allá y bombas por allá y explotan por allá. Y aquí se reúne la iglesia a cantar y alabar a Dios. Amén. Gloria. Ahora usted tiene que alabar a Dios mientras que por allá hay una bomba que explotó, en el avión que anda por acá, helicóptero por allá, gente armada por la calle, por aquí, por allá. Usted se reúne en el templo y yo vine a cantar y alabar a Dios. Gloria al Señor. A veces no resulta tan sencillo. Gloria a Dios. Pero leemos: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra. Y no se levantó ni contra nosotros, la guerra es contra el vecino. Gloria a Dios. Pero ya de repente nos desanimamos, nos desalentamos y preguntamos y que no se puede, y con tanta inseguridad y que lo que estamos pasando y lo que se está viviendo. Gloria a Dios. Me voy a Samaria, es decir, no me queda otra alternativa. El accidente dice que tengo que irme a Samaria, pero ahí yo voy a ver los propósitos de Dios en mi vida. Bendito el nombre del Señor. Los propósitos de Dios dentro de los accidentes, dice el verso 6: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe,
oyendo y viendo las señales que hacía. Gloria al Señor. Cuando podemos preguntarnos, ¿y qué hago yo aquí? Dios está cumpliendo sus propósitos. Ahora no pongo los accidentes dentro de los propósitos de Dios, pongo los propósitos de Dios, primeramente cumpliéndose en medio de nuestros accidentes. Gloria a Dios. Yo no tendría que estar aquí, pero se están cumpliendo los propósitos del Señor. Dios está llevando a cabo su obra. Gloria al Señor. Por lo tanto, hermanos, están cumpliéndose los propósitos del Señor. Dios había preparado el corazón de ellos y abierto los oídos espirituales. Escuchaban, dice, atentamente las cosas que decía Felipe. Uno de los problemas que surge del tiempo en que estamos, que la gente no escucha. La mayoría de los problemas surgen en medio de la sociedad porque la gente no escucha. No escucha advertencia, no escucha consejo, no escucha palabra, no escucha. Los cristianos mismos, hermanos, porque aquí se está hablando desde un punto cristiano. Es decir, Felipe llegó para hablarles del Evangelio, Felipe llegó para predicarles de Cristo. El problema que surge es que muchas personas no escuchan atentamente el mensaje que se le está dando. De las 100 palabras que se puedan decir, hermano, apenas pueden llegar a quedar un 30%, en los mejores casos, en nosotros. El otro 70% se nos olvida, se nos fue, lo perdimos, no sabemos qué más hacer, y se nos pasó, no oímos, escuchamos, pero no oímos. Ahora, la Biblia nos enseña que aquí el pueblo, la gente que allí estaba entonces escuchando atentamente lo que decía Felipe. Para ellos era una preocupación y estaban atentos, escuchando el sermón. No le preguntaron ni qué dijo, y de qué habló, y qué anuncio dio. ¿Cuándo se vuelve a reunir Felipe aquí con nosotros? Ni sabemos. Terminaba el culto, Felipe decía, nos vemos el martes. ¿Qué día nos vemos ahora? ¿Cuándo hay culto? Culto no. ¿Cuándo hay reunión? Gloria a Dios. No, atentamente estaban escuchando todas las cosas. Dios respaldando esa palabra con señales, prodigios y maravillas. Lo que Él había prometido, verso 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. El poder de Dios comenzó a glorificarse. Dios empezó a obrar de manera extraordinaria. Los propósitos de Dios se estaban cumpliendo en el accidente de Felipe. Dios salvando vida, sanando enfermos, libertando a los oprimidos, viéndose su mano respaldando la obra de Dios. Cuando hay sanidades, cuando hay salvación, cuando hay milagro, cuando hay manifestación del poder de Dios, ¿sabe qué hay en ese pueblo? Hay gozo, hay alegría, hay celebración. El pueblo está alegre por las grandes cosas que Jehová está haciendo en medio de ellos. Dice el verso siguiente, hermano, el verso número 8. Porque así que había gran gozo en aquella ciudad. Gloria a Dios. Dios obrando y el pueblo se llenó de gozo. Se respaldaban las señales y prodigios y Dios confirmando su obra y el pueblo contento. Cuando Dios se manifiesta, la gente está alegre. Cuando llega el mensaje del Evangelio y comienza a hacer su obra en las personas, hay gozo en medio del pueblo. Puede ser que estemos nosotros siendo perseguidos, puede ser que nosotros estemos en tribulación, puede ser que estemos nosotros en dificultad, pero vemos a Dios glorificarse y hay gozo en medio nuestro, hay alegría, vemos el poder de Dios obrar y nos llena de gozo. Yo no sé usted, de repente a veces estamos que sobrecargados y con un montón de cosas, de repente escuchamos un testimonio y comenzamos a llenarnos de gozo y de alegría.
y a decir qué lindo. Esas son las obras gloriosas que hace Dios. Ese es el poder de Dios obrando. Gloria a Dios. Yo me alegro, hermano, por cada mensaje de esos que me cuentan y a veces me dicen, se dio tal victoria, tal otra por allá, esto y de aquí y de allá. Qué lindo, eso trae gozo. No es que uno no reciba dificultades o peticiones, no voy por ese lado. Estoy resaltando en esta ocasión la importancia del gozo que hay en nosotros cuando oímos las maravillas del Señor, el poder de Dios obrar, la gloria de Dios hacer maravillas, Dios glorificarse, salvar, sanar. Hay gozo en aquella ciudad, hay gozo en ese hogar, hay gozo en esa familia, hay gozo del Señor, gloria a Dios. Y entonces, hermano, se le comienzan a frustrar los planes al diablo. Dice el verso número 9: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Alabado sea el nombre del Señor. Había, hermanos, en aquella ciudad un mago que ejercía la magia y tenía engañado, hermanos, a la ciudad, haciéndose pasar por un grande. Habían tinieblas en Samaria hasta que llegó la luz del Evangelio. Amén. Y la luz sobre las tinieblas resplandecen. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, cuando llega la luz de Cristo a un hogar, hay vida, hay salvación, hay liberación, hay poder de Dios. Y ahí sí se le acaban los planes al enemigo. Gloria a Dios. Se le termina a Satanás su jueguito. Gloria a Dios. Antiguamente nos contaban nuestros abuelos, una abuela cristiana, gloria al Señor. Yo la escuché que decía esto, no directo, una abuela cristiana en la fe, decía esto, cantaban un antiguo coro que se entonaba. Hay algunos coros que no son para entonar ahora, pero entonces se cantaba: yo tengo una espada de oro para matar a Satanás y darle por la cabeza si se vuelve a levantar. El día de su entierro, eso allá no me la pierdo. La vamos a sepultar en la llama del infierno. Y contento todos cantándole para darle por la cabeza al diablo. En cierta medida llegó Felipe a Samaria y se le terminó el juguete al enemigo. Se le terminó el tiempo. El único que puede decretar en qué tiempo se tiene que ir es Dios. Dios dijo: se te terminó el tiempo. Se te va a cerrar el kiosco aquí en Samaria. Gloria. Ya no habrá más oportunidad para el adversario. Dice la palabra del Señor, verso 10 y verso 11. A este mago oían atentamente algunos, todos. Oiga, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado algún tiempo, mucho tiempo. Había tomado posesión de la ciudad de Samaria. Este mago no se quería ir. Satanás quiere entronarse en algún lugar y a veces no se quiere ir hasta que llega el poder de Dios. Gloria a Dios. Y Dios tiene poder para manifestarse y hacer su obra según su voluntad. A veces deja libre a personas y los demonios siguen teniendo posesión de la ciudad, pero dejó libre al que él quiso. O a veces se tienen que ir los demonios de la ciudad. Eso depende de la voluntad de Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor llegó a una ciudad llamada Gadara? Y salió un endemoniado de los sepulcros. Dice que estaba, hermanos, aquí la persona tenía una fuerza sobre él sobrenatural, no le aguantaban cadena, grillo. Dice que él era una persona, hermanos, poseída por espíritus inmundos. Cuando llega el Señor, gloria a Dios, y se enfrenta a este endemoniado, los demonios hablan a través de este hombre y le dicen: sabemos quién eres, el Hijo de Dios, el Santo, el que ha venido, porque ha venido Jesús de Nazaret a atormentarnos. Gloria a Dios. Te rogamos que no nos quites de la ciudad.
La ciudad de Gadara estaba poseída por aquellos demonios. Pero el Señor tenía un propósito con esta persona, con el ex endemoniado, con el hermano de Gadara. Dios tenía un propósito. Y llegó el poder de Dios entonces a traerle liberación a esta persona poseída por espíritus inmundos. Y le ordenó a los demonios que se fueran a un hato de cerdo. Y se fue. ¿Y sabe cómo quedó la persona, hermano? Libre. En su estado sano y cabal. Sentado junto a los discípulos discutiendo Biblia. Gloria a Dios. Ahí estaba ahora. Había visto el poder de Dios. Ahora, los demonios no se fueron de la ciudad. El poder de Dios se manifestó en una vida que quedó libre. En Samaria había un mago que por mucho tiempo a todos había engañado, diciendo: este es el poder de Dios. Imagínense el diablo con un quioquito de eso y le viene, hermano, le viene Dios ahora con la verdad. Gloria a Dios. Imagínense, hermano, que el enemigo ha querido engañar a todos diciendo: yo soy el dueño de este lugar, y llegó el dueño del universo a ese lugar. Gloria a Dios. Diciendo: bueno, tú espérate, toma posición de esto, pero el dueño de todo, de Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud, y todos los que en él habitan. Por lo tanto, hermano, todo le pertenece a Dios. Los planes del enemigo, hermano, el enemigo tiene poco tiempo cuando el poder de Dios comienza a obrar. En medio de eso se le frustran los planes al diablo. El Señor sabe frustrar los planes. Gloria al Señor. Y entonces, hermano, le están diciendo: tus propósitos aquí, Satanás, están entonces, gloria al Señor, siendo ya cortados. Porque ahora Samaria empezó a vivir un despertar del poder del Señor. Samaria estaba siendo sacudida por el poder de Dios. Las personas estaban viniendo al poder del Señor. Samaria estaba siendo visitada por Dios. ¿Sabe quién llegó a Samaria? Una persona, un hombre. Gloria a Dios. Llegó a Samaria y revolucionó Samaria. Samaria estaba viviendo el segundo avivamiento de su ciudad. Usted nos recuerda cuando el primero surge en el Evangelio de Juan capítulo 4. Allí llegó una mujer. Para traer impacto a la ciudad de Samaria. Y entonces, testificándole esta mujer y hablándole a la ciudad, quedaron impresionadas con el testimonio que surgió en ella. Esta mujer de Samaria era una mujer que tenía un muy mal testimonio, que pasaría por la ciudad y diría: y esta persona me viene a hablar a mí de Cristo. Yo conozco a esta persona, 5 maridos ha tenido, sí, y vive, y comenzaríamos a decir: ¿qué viene a hablarme a mí de Cristo? ¿Qué va a venir a contarme a mí de qué? Si yo le conozco, sé quién es. Claro, sabíamos quién era, hasta que se encontró con Jesús. Gloria. Porque nosotros podemos conocer de alguien hasta que se encuentra con Cristo, con Jesús, y ahí la vida cambia. Mire, hermano, usted no quiere saber lo que yo era antes de conocer a Jesús. Gloria a Dios. Yo no era un narcotraficante, no era un drogadicto, no era, hermano, un alcohólico, pero era un perdido. Gloria a Dios. Y como perdido, hermanos, hacía de mi vida, hermanos, un montón de cosas que quebrantaba la ley de Dios. Y ofendía a Dios cada instante. Gloria a Dios. No, tal vez practiqué las cosas que algunos a veces dicen: bueno, yo hice tal o cual cosa. Bueno, gracias a Dios, gracias a la misericordia del Señor, Dios me libró de esa. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo puedo decirle: eso era mi vida antes. Ahora ya conocí al Señor y ahora mi vida cambió. Mi vida fue transformada. Dios me mudó. Podemos ver a alguien que antes estaba en droga, estaba perdido, estaba en alcohol, estaba en mujeres.
su vida estaba en barranca abajo, se iba perdiendo cada vez más, se destruía su vida, su hogar, su familia, todo se perdía, todo se iba, había un abismo ahí y se iba ahí al abismo, pero de repente llegó el Señor con su misericordia y le rescató del borde del abismo, dejó 99 que estaban seguras y se fue a buscar a la que se había desviado, la tomó y la volvió al redil. Gloria a Dios. Y decimos ahora, ¿cómo puede ser que fulano, que yo le conozco, que yo le conocía como era en el mundo, era un pillo, era una persona que hacía cualquier cosa, que su vida era muy desordenada y que hacía un montón de disparates, pero ahora entonces conoció al Señor? Llegó esta mujer a Samaria y la mujer era, hermanos, tenía un testimonio antiguo muy malo, pero ahora fue cambiada y mudada por el poder del Señor, lo que hace uno. Y esta mujer empezó a hablarle y empezó a testificarle, y sabe que trajo a toda la ciudad al encuentro del Señor y se encontraron con Jesús. Es que esto es el poder de uno, una persona, una vida, alguien que esté dispuesto. En gloria al Señor. Ahora voy culminando este pensamiento. Todo esto puede suceder. Gloria a Dios. Dios está esperando a uno. Gloria al Señor. Dios está esperando que haya una sola persona. Uno en el hogar, uno en la familia, uno en el trabajo, uno en el centro de estudio, uno entonces en la comunidad, uno en la iglesia, uno en el departamento, uno en el país, uno. Dios está esperando a uno. En mi hogar, qué caos que hay, la situación que hay, uno. Dios está esperando a uno, solamente uno en el hogar, para que se puedan ver los propósitos de Dios hechos realidad. Gloria a Dios. Ay, voy a trabajar en mi trabajo, todos inconversos, uno convertido, uno que le hable, uno que le testifique, uno que impacte, uno que pueda hacer lo que Dios le envió, uno. En el estudio, todos comenzamos ahora, la próxima semana se comienza un ciclo de estudio. Hoy la niñez, la juventud, la adolescencia, vamos a orar por ellos. Pero uno cristiano, uno que le hable del Señor, uno que testifique, uno solo. Gloria a Dios, para que las cosas del Señor sean diferentes. Gloria a Dios, uno solo. Gloria a Dios. Dios puede hacer, y Dios hizo una obra en Samaria extraordinaria. Dios quiere hacer una obra extraordinaria en nuestras vidas, en la ciudad, en donde estamos. Gloria a Dios. Creemos que estamos en los últimos tiempos. Como tal, habrá un despertar de Dios a la iglesia para que pueda volverse a Dios. Y yo creo, si quiere puede creerlo conmigo, si no, no lo crea, como usted quiera. Pero yo creo que en esta última hora falta un despertar, un avivamiento que Dios va a hacer para que muchas vidas puedan conocer del poder de Dios y a Cristo, y vidas puedan llegar al Evangelio y llegar a pedirle perdón al Señor y recibirle a Cristo como su único Salvador. Estamos en los tiempos finales. Este es el momento, esta es la hora. Dios lo quiere hacer. La pregunta o lo que decíamos al comienzo es: no lo hagas sin mí. No lo hagas sin mí. Dios lo puede hacer sin nosotros. No somos imprescindibles. Ahora, lo que Dios sí quiere contar es con nosotros. Contó con Felipe, ¿contará con nosotros? Gloria. No lo hagas sin mí, Señor. En esta última hora, este último despertar, este sonar de la trompeta final para alertar al pueblo ya, para la final trompeta, este momento de alerta, este momento de despertar y ver que las vidas llegan al Evangelio, hogares restaurados, vidas perdonadas, mujeres, hombres cambiados, jóvenes transformados por el poder del Señor. Todo esto que está sucediendo, no lo hagas sin mí. No quiero ser un espectador mirando todo lo que Dios está haciendo. No lo hagas sin mí. Tal vez no fui llamado a Samaria. Tal vez no tuve un llamado, una revelación. No, fue un accidente. En medio de esos accidentes, los propósitos de Dios. Samaria fue sacudida, fue movida por el poder de Dios. Solamente una persona estuvo dispuesto a ir. ¿Sabe qué haríamos con un grupo en Pando? ¿Sabe qué se haría con un grupo en la ciudad? Si solamente Dios busca a uno y la disposición es de uno,
Dios sigue buscando a uno en esta tarde. Tal vez haya uno, gloria al Señor, que quiera decirle: Señor, no lo hagas sin mí.